Quiero que vuelvas como un niño los fines, desde que te has ido. Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. Estamos acá con Loba, sí, Lobita. Vamos a hacer un análisis vocal, una reacción a la canción Tiroteo. ¡Bravo! La canción de Mark, seguí Paul Grange y Rauw Alejandro. Pero por favor, tres genios que me encantaron. La verdad que, obviamente, conocía nada más que a Paul. El resto, no conocía a nadie. Ustedes saben que yo vivo dentro de un termo. Y les voy a contar un problemita. Que yo necesito que ustedes me escriban a ver qué piensan acerca de esto. Yo el lunes subí una historia en Instagram diciendo que este viernes salía el estreno de la canción Tiroteo de Mark Seguí, todo eso. Me llegaron 2 mensajes privados diciéndome que no debería hacer reacciones porque es una mala persona, es esto, lo otro. Yo me quedé pensando a ver qué es lo que pasa porque, bueno, obviamente yo estaba fuera del sistema, no sabía de qué se trataba. Empecé a googlear poquito y me saltó cuál era el problema que tuvo Mark. Yo al final del video nos vamos a explayar más sobre este problema. Lo que sí yo voy a necesitar es que vos me digas bien qué es lo que pensás. Si un artista es buenísimo en lo suyo y es mala persona, ¿no sirve su arte? Ya lo vamos a hablar, necesito que vos me escribas y me digas tu parecer en esta cuestión que es seria. Pero bueno, vamos a hacer algo más divertido por ahora. Vamos a hablar de los recursos vocales que utilizaron los tres en esta canción que me encantó. Me gustó más la primera versión, la de Paul con Mark, porque había algo que me molestaba. Ahora sí te lo voy a decir. Y ya está. Algo que me molestaba en la mezcla de los sonidos. Después eso lo solucionaron en el remix que hicieron, que cuando incorporaron a Rauw Alejandro, ahí se solucionó ese problema. Vamos a hablar del primer recurso vocal que utilizaron en esta canción Tiroteo. Escuchémoslo. Ese recurso vocal se llama coro de niños. Eso se usó mucho en los 70, en los 60, 70. Recuerden que esta canción, que si no se te lo dije, no te lo dije antes, es un poco vintage, es un poco naif. Me encantó, a mí me encantó. Me hace acordar a la música de Janet. Googleen a ver quién es Janet, una cantante británico-española de los 60, 70 creo que era, que también así era rítmica, con un hilito de voz cantaba. Me hicieron acordar mucho a estos chicos en el producto final, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a hablar ahora, bueno, el primer recurso vocal se llama coro de niños, como ya te dije antes. Ese recurso vocal por el cual me molestaba a mí es que estaba muy alto el volumen de ese canal, de esa partecita del coro de niños. Que está bien, lo hace una sola persona, eso doblado, bueno. Pero la idea es el coro de niños, se llama el recurso vocal. Estaba muy alto en el volumen y distraía todo, o sea, la protagonista de la canción era coro de niños, o sea, no era Mark, ¿entendés? Entonces eso le quitó protagonismo en la primera versión. Sigamos con los recursos vocales que utilizaron estos tres chicos, pero ya arrancamos con Rauw, por favor. Rauw Alejandro, que es un genio, me encantó. No solo me gustó la voz, sino cómo baila, cómo se desenvuelve. No lo conocía, obviamente. Pero bueno, no lo conocía, lo conocí y me encantó. Me encantó. Bueno, primer recurso vocal, para que lo tengo acá, es la media voz con escape de aire. Míralo. Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine. Acá, Rauw Alejandro hace un twang, pero con un poquito más de volumen en la voz. Es como si estuviera en la voz hablada, y sin escape de aire, bien colocada acá adelante. Escúchalo. Estás en busca de algo más. Yo como un tonto. Voz de pecho, pero con la boca bien abierta y un poquito nasalizado. No llega a ser un twang perfecto, pero está nasalizado, está tirado para arriba. Si como un perro soy leal.
sigamos con los recursos vocales de Mark Seguí en esta canción. En esta canción todos empezaron igual. Sería la media voz con escape de aire. Míralo. Y ahora quiero que vuelva como un niño los findes. Tiene unos armónicos muy lindos. Los armónicos o el vibrato que utiliza él tiene muy lindo, muy agradable. La verdad que me gustó. Mira. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Acá Mark hace una voz de pecho fantástica. Discutir contigo como un tiroteo y pienso en morirme. Ahora seguimos con los recursos vocales que utilizaron Mark, Rauw y Paul en esta canción que se llama Tiroteo, que es fantástica, que me encanta. Pero antes que nada, vamos a hacer un pequeño consejito. Le vamos a dar entre Loba y yo un pequeño consejito. Sanipet, ¿qué es? Sanipet es un baño para tu mascota. ¿Dónde hace pipí? Ustedes me preguntan, ¿dónde hace pis y caca, Loba? Bueno, hacen el Sanipet. ¿Qué es esto? Mira, esto es un Sanipet. Vos lo abrís, lo pones en el piso y Loba hace pis. Ahí, sí, ahora la dejo ahí apoyadita. Bueno, Sanipet, muchas gracias. Sanipet viene en presentación de 10, 20 y 60 unidades. No te lo podés perder. ¿Estás haciendo pis? Yo que te dije, mira, ¿ves? Mira. ¡Bien! Gracias a la gente de Sanipet. Miren el pis aquí. Adiós, adiós, decirle adiós a los diarios en el piso, por favor. Es para viejitos, para bebés, para todo el mundo. Nunca vas a tener olor ni nada feo en tu casa, ¿dale? Muchas gracias a la gente de Sanipet, unos genios. Sanipet es el baño de tu mascota y de mi mascota. Seguimos con Paul Grange en los recursos vocales, que son poquitos. Imagínense que no son Pavarotti cantando, pero se desenvuelven muy bien los chicos y se la rebuscan. Como se dice acá en Argentina, queda un producto muy lindo, muy agradable. Bueno, la siguiente es una media voz, pero impostada acá adelante, muy bien hecha, sin escape de aire. Mira. Sin pensar, contigo como un niño en Toys. A esa media voz, Paul le agrega un cracking o flip. Míralo. La luz de Navidad, si desprendemos Los armónicos, por lo menos en esta canción, me parecieron muy rápidos, casi caprinos. Los de Paul, me gustan más los armónicos de Mark. Pero bueno, Paul no se queda atrás, es un genio cantando. Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente. Último recurso vocal es la zapada. La zapada, como se dice acá en Argentina, es una improvisación que se hace al final de la canción, donde bueno, está el coro, están todos cantando y cada uno canta un pedacito de algo que tenga que ver con la canción. Excelente estuvieron. Le mando un beso enorme a mi sobrina Cande. Cande Span, que es quien me ayuda con la edición de estos videos y me tira ideas a veces. ¿Viste? ¿Por qué no hacer la canción Tiroteo, que es fantástica? Bueno, la hago, vamos a escucharla y la hacemos. Un beso enorme. Ella es periodista, community manager, poetisa y hace ediciones para diferentes youtubers, así que si sos youtuber, te dejo su contacto acá en la descripción. Contactate con ella, la verdad que son unos precios accesibles para youtubers, o sea, vos me entendés, y a lo mejor vos tenés toda la capacidad para hacerlo y no sabés editar. Bueno, tenés a Cande que ella los edita. Dale, contactate con ella. Ahora vamos a hablar de este problema que yo te dije antes. Hay palabras que no se pueden decir en YouTube. Porque o te desmonetizan, que no es lo que me preocupa a mí, sino que te sancionan y no promocionan, no sugieren el video. Entonces eso es lo que a mí más me duele, que encima que no sugiere mis videos YouTube, o sea, toma palazo, hay cosas que no se pueden decir. No voy a tener confianza, tengo miedo, y qué bueno que están los medios de comunicación. Bueno, resulta que antes de ser famoso, Mark tuiteó una sarta de estupidez de adolescentes
se remontaron, los hicieron reflotar una vez que Mark tuvo éxito. Como siempre pasa, te quieren bajar del lugar donde estás, empezaron a tirar carpetazo, como dice acá en Argentina, mandaron al aire todos los tweets que mandó antes de ser famoso, del cual, bueno, eran de tinte. Entonces, claro, al ver semejante escándalo, Mark se hizo cargo, pidió las disculpas pertinentes, pero el colectivo LGBTQ se pusieron mal y lo miran siempre así como diciendo cuidado con esto porque ¿entendés? Pero él pidió las disculpas. Bueno, la cuestión que a mí me dijeron cuando yo empiezo a hacer la promoción de este video, que era mala persona por ese tipo de dichos que tuvo hace años en Twitter. Ahora, mi pregunta es, a mí no me interesa lo que haga cada uno afuera, a mí me interesa el arte de la persona. Pero yo necesito que vos me escribas a ver qué es lo que pensás. ¿Se mezcla el arte con las miserias humanas? O sea, si el arte que hace una persona se ve denigrado por sus actos, si un artista es bueno en lo suyo, pero es mala persona, ¿eso influye dentro de su arte? Quiero que me lo escribas. Sí, no, bueno, sí me parece que esto que lo otro es mentira, porque yo lo que hice fue googlear. O sea, los fans de Mark, a ver si me ponen en órbita, quiero saber bien qué es lo que pasó en ese momento. Dale. Igualmente, a mí no me gusta mezclar el artista con las miserias humanas. ¿Ok? Pero bueno, en fin, son cosas que me pasan a mí que me parece a mí. A lo mejor estoy mal en lo que pienso, pediré disculpas, o qué sé yo. Bueno, no sé, ustedes díganme. Ustedes me escriben, nos escriben con Loba, síganos en las redes sociales, por favor, Loba. Sí, papá, que nos sigan en las redes sociales a todos, sí. Ay, les tira besitos, Loba. Sí, síganos en las redes sociales porque Loba está usando mis redes para hacer locuras. Hace cada cosa, Loba, que es impresionante. Qué bien que se está portando hoy. Bueno, está bien que me tiró el té. Ay, ¿vos llorás? Ay, llora, Lobita. Ay, Lobita, sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Pónganle me gusta, compártanlo. Bueno, hagan lo que quieran. Los queremos mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima, ¿eh? Chao, 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 chao.